Bueno, pues vamos a hablar acerca de los grandes hombres que el Señor usó, los grandes hombres y las mujeres que el Señor usó para dejar establecidos sus propósitos redentores sobre toda la raza humana. Nosotros nos podemos a pensar en el apóstol Juan, en el apóstol Pedro, en Elías, en Moisés, en tantos hombres que Dios usó, y a veces los idealizamos porque son personas que quedaron plasmadas en las Escrituras, que fueron grandes siervos del Señor, que tuvieron comunión con Dios, que hicieron grandes milagros en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos, y Dios se glorificó a través de ellos. Y Dios en su momento estableció el propósito que Dios tenía a través de usarlos a ellos para su pueblo. Pero ellos fueron hombres y fueron mujeres con grandes debilidades, con fragilidad humana como nosotros, que en su debido tiempo cometieron graves errores. Y al darnos cuenta de esa situación en ellos, lo único que podemos pensar nosotros es que cuando Dios los estaba usando, cuando ellos estaban siendo ese instrumento que hablaba al pueblo, toda la gloria y la honra, Dios es el único que se la merece. Porque el hombre no tiene nada bueno en sí mismo. Todo lo bueno que nosotros podemos tener procede del Señor. Entonces, cuando el Señor levanta a una persona para usarla, no la levanta porque sea buena, no la levanta porque se lo merezca, no la levanta porque sea una persona que sea justa, que siempre ore, que siempre lea la Biblia, que siempre esté en la congregación. No, el Señor no nos levanta por nuestras obras. El Señor nos levanta por su misericordia y porque ya tiene un plan establecido, un propósito establecido en la vida de cada uno de nosotros. Él nos llamó, nos mandó a su presencia con un propósito. Y el propósito de cada uno de nosotros es individual, es personal. Usted tiene un propósito personal de parte del Señor. Y el Señor lo llamó no porque usted se lo merezca. Yo no me lo merezco. Los apóstoles no se lo merecían. Los profetas no se lo merecían. Pero Dios en su grande amor los escogió para llevar a cabo su plan y su propósito aquí en la tierra. Ellos ya tuvieron su historia. Ellos ya sirvieron a Dios. Ellos ya cumplieron su propósito. Ahora el tiempo ha cambiado. Ahora usted y yo estamos aquí en la tierra. Ahora usted y yo tenemos un plan determinado de parte del Señor. Y ahora usted y yo nos corresponde como siervos del Señor, como llamados a la libertad, seguir extendiendo el propósito del Señor, la voluntad del Señor aquí en la tierra. Y usted va a decir, ay, pero es que yo soy una persona débil, yo tengo temor, yo tengo vergüenza, yo no puedo, me falta sabiduría, no entiendo, estoy afligido, estoy triste, tengo un montón de problemas. Todo eso delante del Señor es como nada. Dios se glorifica en usted. Dios lo llama a usted. Lo único que usted tiene que hacer es dar una respuesta al Señor, decirle sí. Y cuando usted dice sí, Dios lo va procesando. Dios lo va transformando en una persona diferente. Y Dios, el Señor lo hizo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del apóstol Juan. ¿Qué podemos decir del apóstol Juan? Hay teólogos que lo llaman el apóstol del amor. Un grande siervo del Señor. Un hombre que Dios usó de una manera poderosa. El apóstol Juan fue uno de los más jóvenes apóstoles o discípulos de Jesús. Si no es que el más joven, el más pequeño. Fue hermano de Jacobo. Su padre fue Zebedeo, su madre fue Salomé. Y según las escrituras, ellos tenían un pequeño comercio de pesca. Ellos dos fueron pescadores, trabajaban con su padre en el pequeño negocio de la pesca, pero fueron llamados por Jesús. Tanto Jacobo como Juan fueron llamados por Jesús. Y el día de hoy vamos a ver el carácter de Juan. Cómo inició en el camino del Señor y cómo terminó.
en el camino del Señor. Y usted va a ver una grande diferencia. Y a través de ver esa grande diferencia va a decir, entonces yo también puedo. Entonces yo también puedo servirle al Señor, porque no se trata de ti, se trata de Él. De todo lo que Él puede hacer a través de ti. Amén. Entonces vamos a ver algunas de las debilidades que Él tuvo en su carácter. Quizás usted se identifique con algunas de estas debilidades. Y si usted se identifica con estas debilidades, pues en este momento vamos a decirle al Señor, Señor, procésame. Procésame. Usa mi vida y mis debilidades para tu gloria y para tu honra. Vamos a ver el punto número 1. Las debilidades del apóstol Juan. Amén. ¿Cuántos de nosotros necesitamos tener un carácter transformado? Todos, porque nadie somos perfectos. Estamos en un proceso de cambio, de transformación. Mientras que continuemos en el camino de nuestro Señor Jesucristo, tenemos asegurada esa transformación. Pero todos necesitamos ser cambiados en algún área de nuestra vida. Entonces el día de hoy vamos a hablar de varias cosas, pero las primeras de ellas son orgullo y ambición. Repita conmigo, orgullo y ambición. En Lucas 9:44, los discípulos entran en una discusión, argumentando cuál de ellos sería el mayor, mostrando así un orgullo competitivo que impulsaba a la discusión. Estaban dejando ver la ambición que los llevaba a reclamar los lugares de honra y posición. Cada uno de ellos quería tener una posición destacada en el reino de los cielos. Tenían ellos una discusión y Jesús se dio cuenta de que estaban tramando, de lo que ellos estaban hablando. Jesús sabía. Y lo que ellos estaban discutiendo es cuál sería el mayor. Imagínense, ¿qué posición tendrían en el reino de los cielos? Pero Jacobo y Juan fueron más allá de eso. Jacobo y Juan fueron personalmente con Jesús y le dijeron, Señor Jesús, tenemos una petición. Y le dijo el Señor Jesús, hablen, digan cuál es su petición. Pues Señor Jesús, quisiéramos que uno de nosotros se sentara a tu derecha y el otro se sentara a tu izquierda. Y les dijo Jesús, ¿saben lo que están pidiendo? Amén. Vamos a mirar la cita bíblica. Marcos 10:35. Y no solamente fueron ellos, sino también en otro pasaje bíblico dice que la misma madre de ellos le pidió esto al Señor Jesús. Marcos 10:35. ¿Ya lo tiene? Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Fíjese, haz lo que te vamos a pedir, le estaban diciendo. No solamente fueron humildemente con una pequeña petición. Ay, Señor Jesús, fíjate que traemos una petición delante de tu presencia. No, están diciendo, queremos que hagas lo que te estamos pidiendo. 36, Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea que qué poco estaban pidiendo, ¿no? Ellos estaban pidiendo el mayor privilegio que puede pedir un siervo de Dios. Imagínense en dónde estaban dejando a los demás. Ellos pensaban que ellos tenían que ir primero. Ellos pensaban que tenían que estar adelante de los otros. Según estuve leyendo, Juan conocía al sumo sacerdote de aquel tiempo, porque cuando Jesucristo iba a ser crucificado, Juan pudo pasar con Jesucristo a la presencia del sumo sacerdote.
y luego pidió por Pedro y Pedro también pasó. O sea, ellos no eran cualquier tipo de personas. Tenían un pequeño negocio de pesca y de alguna manera conocían a gente acomodada económicamente. Entonces ellos, en la petición que están pidiendo, creo que ellos pensaban, yo lo merezco. Yo merezco, Señor, concédeme lo que te estoy pidiendo, Señor. Yo quiero estar a tu izquierda y mi hermano tiene que estar a tu derecha. Era un orgullo. Era una situación que a lo mejor nosotros, si yo les dije, ay hermanos, fíjense que yo quiero la mejor posición de la iglesia. O sea, yo me lo merezco. He trabajado mucho, he orado mucho, he servido mucho, tengo tantos años sirviendo en el Señor y yo merezco una posición mayor que la de ustedes. Si yo les digo esto, independientemente de lo que estoy diciendo aquí, de lo que estoy hablando, ¿qué pensarían ustedes de mí? Mira esta hermana, qué orgullosa, mira qué humildita, qué ambiciosa, qué arrogante, ¿verdad? Imagínense lo que pensaron los discípulos de ellos cuando ellos hicieron esta petición. Yo creo que a nadie le cayó bien lo que ellos estaban hablando. Eso demostraba el orgullo, la ambición, la falta de humildad. Yo me lo merezco por lo que he hecho. Pero el Señor no te llama por lo que tú has hecho. El Señor no te llama porque tú seas bueno. El Señor no te ama porque tú te lo merezcas. El Señor te llamó por su grande misericordia y te ama porque Él es amor y porque a través de ese amor nos rescató y a través de ese amor nos llama a servirle, pero no para que nos llenemos de orgullo, ni de vanidad, ni de ego, ni de ambición, sino para servirle con humildad. Entonces ellos estaban diciendo, yo me lo merezco, yo me merezco estar a tu izquierda y yo a la derecha, y los demás se van a quedar atrás de nosotros. Fíjese lo que Jesús les dijo. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Mire, qué atrevidos. Dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. Ellos dijeron podemos, pero no sabían lo que estaban hablando. Todavía no sabían el martirio, la muerte que Jesús iba a vivir. Y les dijo Jesús, ¿pueden beber del vaso que yo bebo? Ellos le dijeron, sí podemos, pero ni se imaginaban el sufrimiento tan grande del cual Jesús iba a pasar. Y a la verdad, Jacob fue el primero de los discípulos que murió en el nombre de Jesús. O sea que sí lo hicieron. Dieron su vida por el evangelio. Murieron por el evangelio. Se entregaron al Señor. Pero eso tuvo que ser procesado. Ellos llegaron a servirle al Señor grandemente. Y Jacobo fue el que fue atravesado con una espada por Herodes. Entonces, allí en Marcos, en Lucas, 9:44, vamos ahí por favor. Lucas 9:44. Perdón. 9:46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque
porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Amén. Entonces, el Señor nos llama a ser humildes y nos llama a servir. La persona que sirve con amor, la persona que sirve en obediencia, la persona que sirve en humildad, esa persona puede decir que le está sirviendo al Señor como el Señor lo pide. No con arrogancia, no porque me lo merezca, no porque haya hecho muchas obras para el Señor, sino porque el Señor en su grande amor y su misericordia me llamó a servir. A servir. Y la palabra servir tiene un contenido muy grande. Siervo en el griego significa doulos o esclavo. Eso significa que es inferior a un sirviente, no tiene derechos y hace solamente la voluntad de su Señor. Ese es un verdadero siervo. Un verdadero siervo no tiene derechos, no exige, no controla, no establece su autoridad. No dice se tiene que hacer esto y así es. Un verdadero siervo no es así. Un verdadero siervo pierde completamente sus derechos. Y ama a su Señor y se entrega a su Señor completamente. Y sirve a Dios y al pueblo de Dios. La verdadera grandeza no es cuestión de liderazgo, de autoridad o de extraordinaria realización personal, sino de una actitud del corazón por lo cual se desea libremente y sinceramente vivir para cumplir la voluntad de Dios. Es llevar a otros a la salvación en Cristo y es hacerlo de manera que realmente glorifique el nombre de nuestro Señor. Para llegar a ser alguien en el reino de Dios se precisa de amor sincero, de consagración y fidelidad a Dios, sirviéndole en el lugar en que Él escoja ponernos, con humildad y con amor a Cristo y a su palabra. Ese es el verdadero siervo, aquel que ha decidido dejar su vida, entregar su vida por amor a Cristo, aquel que ha decidido poner sus leyes en las tablas de su corazón y vivirlas, aquel que no exige derechos, aquel que no exige demandas, aquel que sirve con humildad. Ese es el verdadero siervo del Señor. Ese es el que sirve de verdad. Y ellos atravesaron por este proceso de aprendizaje y lo vivieron y dejaron un buen ejemplo para nosotros. Vamos a mirar otras palabras. Repita conmigo: egoísmo, celo y sectarismo. Otras de las debilidades de Juan. Marcos 9:38. Marcos 9:38. ¿Ya lo tiene? Amén. Juan le respondió diciendo: Maestro. Fíjese, Juan, según los teólogos, esta es la única vez en los evangelios sinópticos en que Juan habla solo. Las otras veces lo hacía estando con el grupo, que era un grupo que estaba siempre con Jesús, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Y esta vez Juan habla, y fíjese lo que dice. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Fíjese las palabras de Juan.
O sea, él vio a otra persona que estaba fuera del grupo de los 12 echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Y no le pareció. Y no solamente no le pareció, sino que tuvo la osadía de ir y prohibirle a ese hombre que echara fuera demonios. Digo, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer eso porque tú no eres parte del grupo. Tú no eres parte del club. O sea, tú no andas con Jesús. Yo sí puedo porque yo estoy con Él. O sea, Él a mí me dio la autoridad, pero tú no. Así que déjalo de hacer. No lo vuelvas a hacer más. Te lo prohíbo. Y él va bien contento, ¿verdad? Él pensó que había hecho una gran obra. O sea, defendió lo que a él le pertenecía. Ahí va él con Jesús bien contento. Ay, fíjate, Señor, que me encontré a un hombre que estaba echando fuera demonios en tu nombre y yo se lo prohibí. O sea, él estaba pensando que Jesús le iba a decir: ay, Juanito, bien hecho. Estuvo muy bien lo que hiciste, Juanito. Perfecto. Yo creo que él pensaba como que ahí le iba a dar un lugar de honra, ¿verdad? Porque él lo que estaba esperando era tener un lugar de honra. Ah, Juanito, perfecto, lo hiciste bien, o sea, gracias. Pero no, le resultó mal el plan a Juanito. Le dijo el Señor: no se lo prohíbas. No se lo prohíbas, porque el que no está contra nosotros está por nosotros. Si Él no está en contra de mí, quiere decir que está conmigo. Me está sirviendo. Fíjese, un hombre le estaba sirviendo y no andaba dentro del grupo. Juan era exclusivista, o sea, nada más nosotros, solamente nosotros tenemos derecho a hacerlo, los demás no, porque no nos siguen. Porque no nos siguen, no pueden ser parte del club. Y el Señor le dice: no se lo prohíbas, porque el que no es contra mí es conmigo. Y cualquiera que le da a alguien un vaso de agua y lo hace en mi nombre, ya tiene su recompensa. Entonces nosotros muchas veces tenemos esa parte de exclusividad en nuestras vidas, esa parte de egoísmo en nosotros mismos, esa parte de sectarismo a veces. O sea que si alguien le da a un don, si el Espíritu Santo le da un don a alguien, no hagas eso. Tú no lo puedes hacer. Eso nada más me pertenece a mí. A mí me lo dio el Señor. Y a veces así caminamos como iglesia, así caminamos como pueblo de Dios. En lugar de que nos gocemos porque el Señor está levantando a una persona para su gloria y para su honra, a veces nos ponemos celosos. No sé si fue celo lo que llevó a Juan a hacer eso, pero es parte de celo, sectarismo, exclusividad, egoísmo, envidia. También cabe la envidia. Y lo primero que vimos que fue ¿qué? Orgullo y ambición. O sea, ya estamos descubriendo el carácter de Juan. Y a veces nos identificamos con ese carácter. No sé si ustedes ya se identificaron con algo del carácter de Juan. Yo sí me identifiqué con mucho. Amén. Pero estamos en un proceso de cambio. Todos necesitamos ser transformados. Aleluya. Esto muestra la intolerancia de Juan y la falta de comprensión hacia otras personas que querían servir a Cristo. El celo por los dones del Espíritu Santo y el egoísmo le llevaron a prohibirle a aquel hombre que practicara lo que había creído, porque aquel hombre lo hacía con fe. Y si lo hacía con fe, era porque creía en Jesús. El egoísmo se mueve de maneras alarmantes en la congregación. Esto no era otra cosa más que egoísmo. Juan había intervenido y tratado de acabar con el ministerio de aquel hombre por ninguna otra razón que el celo, el sectarismo y el egoísmo. Usted puede imaginarse cómo se sintió aquel hombre cuando Juan le prohibió que él dejara de hacer lo que estaba haciendo.
porque no era parte del grupo. ¿Con qué idea, con qué mentalidad se quedó este hombre cuando se le prohibió servirle a Jesús de esa manera? Se lastimó, se desilusionó del grupo de los 12, dejó de servir porque hubo una persona que le prohibió hacerlo. Dejó de servir al Señor. Y que eso no quepa en nosotros, hermanos, de prohibirle a alguien que le sirva al Señor en la obra, porque esa persona es llamada por Dios. Aunque a veces a nosotros no nos guste lo que aquella persona está haciendo. Muchas de las veces algunos de nosotros tenemos alguna visión por delante en el futuro qué hacer para el Señor. Pero esa visión, cuando el Señor te la da a ti, no se la da a la iglesia, nada más a ti personalmente. Y esa visión a ti te lleva a trabajar con ese propósito de poder alcanzar la visión. Pero si tú se la platicas a alguien más, la otra persona no te va a entender. No te va a entender porque no sabe lo que hay dentro de tu corazón, no sabe que esa visión te produce pasión. Es un llamado, es algo que el Señor está poniendo en tu corazón. Los demás no lo entendemos. Y eso no quiere decir que tu visión sea una mentira. No, es que es para ti, aunque la iglesia no lo entienda. Es una visión, una misión que el Señor está poniendo en tu corazón. Así que tú lucha por esa visión. Lucha por lo que el Señor te ha dado. Ponte a trabajar en lo que el Señor te ha dado. Número 3. Repita conmigo: violencia, venganza e intolerancia. Vamos a Lucas 9, 51 al 56. Lucas 9, 51 al 56. Aleluya, te adoramos, Señor. Lucas 9, 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén quiere decir que él ya estaba próximo al sacrificio, a morir en una cruz. Él sabía que al ir a Jerusalén eso iba a pasar. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron. Fueron a buscar posada para el Señor, pero la gente no le recibió, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, porque ya estaba establecido que él iba a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, otra vez Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Da risa, ¿verdad? De las palabras del apóstol Juan. Ay, Señor Jesús. Fíjese nomás, la incomprensión, la intolerancia. Pero así entre risa, la violencia. O sea, ¿qué tal que el Señor le diga así? Manda a descender fuego del cielo y se mueren ahí un montón de personas inocentes. O sea, él tuvo celo por el Señor. De alguna manera, pues lo que dijo él estaba más o menos, no todo. Pero tuvo celo porque no permitieron que el Señor se quedara en una de las aldeas de los samaritanos. Estamos hablando de Samaria. Y eso tiene ahorita un significado especial y ahorita vamos a ir allí. No le recibieron porque él tenía que ir a Jerusalén a hacer su obra, a cumplir su obra. Pero al ver que no le recibieron, Jacobo y Juan tuvieron esta grandiosa idea. Oh Señor. O sea, ellos conocían el Antiguo Testamento. Y eso que estaban citando era una historia clásica, conocida por
los judíos, porque ellos conocían la palabra, conocían la historia de Elías. Y ellos dijeron, pues si Elías pudo, pues ¿por qué nosotros no vamos a poder? Señor, ¿quieres que mandemos? O sea, fíjese, la arrogancia. ¿Quieres que mandemos, Señor? Que descienda fuego del cielo. Y lo hacemos, Señor. Porque si Elías lo hizo, pues también nosotros lo vamos a hacer, Señor. Y que los consuma, que se mueran calcinados, como se murieron aquellos cuando descendió fuego del cielo y murieron, Señor. Así, fíjese la violencia. O sea, ¿cómo se atreve Juan a decir que si iba a morir la gente porque no recibieron a Jesús? ¿Cómo nos podemos nosotros poner a maldecir a alguien cuando le llevamos el evangelio porque no recibe a Jesús? Vete al infierno, pues no quisiste escuchar la palabra, pues vete al infierno. Estás condenado, ya estás muerto, estás separado de Dios ya, no tienes remedio, no tienes esperanza. Imagínense que así actuáramos nosotros, con ese atrevimiento de juzgar las reacciones o las palabras de otra persona. Fíjese lo que les dijo Jesús. Oh, Santo, te adoramos, Señor. El 55. Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Fíjese el apodo, fíjese la manera como los nombró Jesús a Jacobo y a Juan. Y los nombró de esta manera por ese carácter que ellos tenían. Los nombró hijos del trueno. Hijos del trueno. Por ambiciosos, por orgullosos, por egoístas, por celosos. Hijos del trueno. Eso lo va a encontrar en Marcos. Creo que en el capítulo 3. Marcos 3:17. Juan y Jacobo son llamados hijos del trueno por su violencia y venganza. O sea, ellos se querían vengar de que no se les abriera esa puerta en Samaria. Violencia y venganza. Jesús les puso por sobrenombre Boanerges, hijos del trueno, indudablemente a causa de su violento carácter. ¿Cuántos se identifican con ese violento carácter? ¿Cuántos somos violentos a veces? Muchos todavía tenemos esas tendencias de violencia, de responder mal, de enojarnos por la nada, de gritar, de acusar, de juzgar. Muchos todavía tenemos esa tendencia. La impetuosidad del temperamento natural de ellos, todavía no transformado por la gracia de Dios, se manifestó cuando Juan y Jacobo deseaban hacer descender fuego del cielo sobre una ciudad de los samaritanos, cuyos habitantes habían rehusado darle techo a su maestro. Un episodio clásico del Antiguo Testamento que ellos conocían muy bien, donde Elías hizo descender fuego del cielo por razones muy diferentes a las de ellos. El rey Acab hizo altar a Baal, y en el templo que él edificó en Samaria, Ocosías era hijo y sucesor de Acab. Su madre fue Jezabel. En Segunda de Reyes capítulo 1 habla de lo que Elías hizo, que fue con la aprobación de Dios y para la gloria de Dios. Aquel fuego del cielo fue una manifestación pública de la ira de Dios por la idolatría y desobediencia a la ley de Dios que practicó el rey Ocosías. Vaya por favor conmigo a Segunda de Reyes capítulo 1.
Segunda de Reyes, capítulo 1. 1. Sí. Vamos a leerlo así rapidito. ¿Ya lo tienen? Amén. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad ¿a quién? A Baal-zebú. Fíjense, en lugar de haber consultado a Jehová, Baal-zebú era el dios de las moscas. Él representaba toda la inmundicia que usted se puede imaginar. Envió mensajeros y dijo: ir a consultar a Baal-zebú, dios de Crón, si he de salir de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria. Mira, aquí están en Samaria. Era prácticamente el mismo lugar donde se encontraban en ese momento Jesús, Jacobo y Juan y la gente que le seguía. Y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebú, dios de Crón. Por tanto, así ha dicho Jehová: del hecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue, dio el mensaje y se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decirle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envíes a consultar a Baal-zebú, dios de Crón. Por tanto, del hecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él le dijo: es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Quedaron hechos polvo. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo a aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con el rey, al rey. Elías no descendió porque al descender lo iban a matar. Pero ya había un juicio establecido de parte de Dios para Ocosías. Su madre fue Jezabel y Acab, y ustedes saben que ellos hicieron un desastre cuando estuvieron en el reino. Dejaron la ley del Señor, se fueron tras los ídolos, mataron, engañaron, hicieron un desastre. Y Ocosías, en lugar de consultar a Jehová, fue y consultó al Dios de las moscas. Y el Señor estableció un juicio de muerte para él. Y manda 50. Varón de Dios, el rey manda ahora que desciendas con nosotros. Pues si son varón de Dios, que descienda fuego del cielo. Y así fue como estaba Juan. Señor, no nos recibieron. Si quieres, mandamos que caiga fuego del cielo y que los consuma. No era el caso. Eran 2 episodios muy diferentes.
Acá estaba establecido el juicio de Dios, aquí estaba establecida la gracia. Acá estaba establecida la desobediencia, la maldad. Aquí estaba establecido el propósito de la redención, el propósito de dar libertad, el propósito de salvar las almas. La gracia de Dios manifestada en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios manifestado en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos en ese momento no lo entendieron y quisieron violencia, quisieron venganza en contra del pueblo de Samaria. Pero el Señor les habló. Cada vez que Juan hablaba algo malo, el Señor le hablaba, lo reprendía, le daba el consejo. Y todo eso que el Señor, que Juan recibió de parte del Señor, transformó su carácter. Por eso donde abrimos decía la palabra en Efesios, que crezcamos en amor y en verdad, en la presencia de Cristo. Es la única manera como el carácter de alguien puede ser transformado. Es la única forma en que tú puedas ser transformado y puedas ser libre de esas debilidades que no te dejan servirle al Señor como el Señor te lo pide, en la presencia de Cristo. Juan anduvo en la presencia de Cristo durante todo el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús. Y cuando estuvo en la presencia de Cristo y anduvo con Cristo, Él vivió y experimentó cosas extraordinarias en la presencia de Cristo. El poder de la palabra hizo esa transformación y ese cambio en la vida de Él. Y las experiencias que Él vivió al lado de Cristo cambiaron completamente su carácter. Fue transformado en su carácter. Él vivió cosas maravillosas porque era parte del grupo íntimo que Jesús tenía. Era parte de Pedro, Jacobo y Juan, que fueron las personas que estuvieron más cerca de Jesús. La compañía de Jesús durante su ministerio y el poder de su palabra transformaron la vida del apóstol Juan en un ser maravilloso, pasando de ser un hombre violento, egoísta, sectario, ambicioso, orgulloso, en un hombre lleno de amor y de ¿qué? Verdad. Lleno de amor y de verdad. Las experiencias que vivió al lado de Jesús marcaron su vida y en su carácter. Esos cambios para llegar a ser el apóstol que fue. Fue uno de los 3 apóstoles a los que Jesús permitió ver la resurrección de la hija de Jairo. Marcos 5:37. Contempló la transfiguración de Jesús. Mateo 17:1. La agonía en el huerto de Getsemaní. Mateo 26:37. Desde el Getsemaní siguió a Jesús hasta el interior de la residencia del sumo sacerdote y después asistió a la crucifixión. A Juan se le atribuyen 5 libros del Nuevo Testamento, el 4 Evangelio, 3 epístolas o cartas y el Apocalipsis. Hacia el año 95 después de Cristo se hallaba exiliado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Usted se pone a leer el Evangelio de Juan y usted se pone a leer acerca del amor. Juan se vuelve en un hombre que ama tanto a Cristo y que ama tanto las almas, que lo deja plasmado en sus escritos. Cuando él deja plasmado en sus escritos lo que él era, la transformación que él había recibido, usted se da cuenta que aquel Juan impetuoso, aquel Juan violento, aquel Juan egoísta, exclusivista, aquel Juan ambicioso, había sido completamente transformado por la gracia de Jesús. Y ahora cuando él escribe su evangelio, sus epístolas, el Apocalipsis, la palabra que más usa él es la palabra del amor. Hijitos, les habla al pueblo, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Hijitos, amemos en verdad.
Usted lea las palabras y habla del amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama a su hermano, ¿cómo puede decir que ama a Dios, que no le ha conocido, si a su hermano lo conoce y no le ama? Se volvió en un hombre tan amoroso, en un hombre tan lleno de verdad, que de parte del apóstol Pablo fue el que más escribió en el Nuevo Testamento. Los teólogos lo llaman como el discípulo, el apóstol del amor. Hasta ese grado llegó la transformación del apóstol Juan. Un hombre que a sus 90 y tantos años o 100 años de edad, a 90 y tantos, todavía, después de que estaba en soledad, cuando ya todos los discípulos habían muerto, él todavía seguía vivo, aislado, solo, en esa isla de Patmos, donde aparentemente todo había acabado, todo había terminado para él. Yo me imagino que él solamente estaba esperando la muerte. Ya acabó todo, ya di mi vida por el evangelio, ya estoy en una isla solo, aquí viene la muerte, ya me voy con mi Señor. Pero le esperaba una revelación tan grande, una revelación tan maravillosa, que ahí en la soledad, allí donde él estaba, recibió la grande revelación de Apocalipsis. Ese mensaje tan maravilloso de esperanza. La gente lee Apocalipsis y se asusta por todas las cosas que van a venir, pero es una prevención para nosotros que nos da esperanza de saber que aún dentro de toda la historia, la mano de Dios se va a seguir moviendo sobre nosotros y sobre toda la humanidad, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor nos llama a ser transformados en Cristo. Aleluya. Somos transformados en Cristo. No se aparte del camino de Dios, porque Cristo es la única esperanza para que su carácter sea transformado. Aquel hombre quiso que las almas se murieran cuando dijo: vamos a ordenar que descienda fuego del cielo y que los consuma. La falta de amor en ese momento hacia las almas lo estaba caracterizando. Pero después, cuando él escribe su mensaje, él escribe y habla acerca del amor. Llegó a amar tanto al ser humano, llegó a amar tanto a Cristo, que esa es la evidencia de que la gloria de Dios se estaba moviendo en el apóstol Juan. Y se movió en cada uno de los discípulos que sirvieron a Jesús. La única esperanza de cambio está en Cristo. La única esperanza de transformación está en Cristo. Siga en Cristo y crezcamos en amor y en verdad. Juan nunca dejó a un lado la verdad por el amor. Él hablaba tajantemente la verdad, pero hablaba la verdad en amor. Las dos cosas estaban juntas. Él las vivió juntas, la verdad y el amor. Fue completamente transformado. Escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan, y al final Apocalipsis. Y es una transformación que nosotros necesitamos como adultos y como jóvenes. Estamos viviendo tiempos de violencia tan grandes, donde la gente mata y asesina de una manera tan cruel, tan despiadada. Jóvenes que tienen pensamientos desordenados con deseos de matar a alguien. Hace poquito nos llegó una petición de una persona y dijo: mi hija está en la escuela y tiene una amiguita que ya le ha dicho a ella que de repente le dan ganas de golpear a la gente, que le dan ganas de matar. Fíjese lo que hace Satanás, lo que está haciendo Satanás en este tiempo. Y la gente que no conoce de Dios va y busca al psicólogo, va y busca remedios, y que a veces hasta los llevan hasta con los brujos, pensando que ahí va a tener la respuesta. La única respuesta para que el hombre sea libre de esa violencia y de esa maldad se encuentra en Cristo. Porque Cristo da
la palabra que es poderosa, que convierte el alma del hombre, que hace sabio al sencillo, que libra de ligaduras, que libra de esclavitud. El poder de la palabra de Dios transforma nuestra mente, ordena nuestros pensamientos. El poder de la palabra de Dios nos limpia de la ignorancia, nos da sabiduría y nos hace nuevas personas. La única manera de encontrar un cambio y una transformación se encuentra en Cristo. Por eso no lo dejes. No te dejes influenciar por tus debilidades. No digas yo nunca voy a cambiar. No digas voy a permanecer sirviéndole al Señor para siempre en esta condición. No lo digas, al contrario. Busca a Dios. ¿Quieres ser procesado en tu carácter? Pasa tiempo de intimidad con el Señor. Ellos lo pasaron de día y de noche. Ellos estuvieron con Él, escucharon sus palabras, vieron sus milagros. Su compañía fue la que transformó las vidas de ellos. Y Cristo se mueve también en esta iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. Pero tú necesitas pasar tiempo de intimidad con Dios para que tu carácter sea procesado, sea transformado y tú encuentres servirle al Señor con esa humildad, con esa verdad, con ese amor con la que le sirvieron sus discípulos, en consagración y en una entrega total a Dios. Ponte de pie, por favor.